La siguiente ecuación explica la relación que se da en una reacción química entre tres sustancias X, Y y Z, x cuadrado por z más e elevado a x por y partido de x por z igual a 3 medios. En el instante en el que x vale 1, y vale 0 y z vale 2, se pide calcular las derivadas parciales de x como función implícita de y y z. ¿Cómo se interpretarían? Calcular la derivada direccional de x como función implícita de y y z en la dirección del vector 1, 1. ¿Cómo se interpretaría? Bien, empecemos con el apartado A, donde tenemos que calcular las derivadas parciales de x con respecto a y, tomando x como función implícita de y y z. Antes de calcular la derivada, conviene, como siempre, simplificar la expresión. X cuadrado por z más e elevado a x por y partido de x por z igual a 3 medios. Podemos pasar el denominador multiplicando a este lado, con lo cual nos quedaría x cuadrado por z más e elevado a xy igual a 3 medios de x por z. Y el 2 lo podemos pasar multiplicando aquí, con lo cual nos quedaría 2x cuadrado por z más 2 elevado a xy igual a 3xz. Y finalmente pasamos este lado al lado izquierdo restando, con lo cual nos quedaría la ecuación 2x cuadrado z menos 3xz más 2e elevado a xy igual a 0. Bien, una vez que hemos simplificado, si llamamos f de x y z precisamente a la expresión 2x cuadrado z menos 3xz más 2 e elevado a xy igual a 0, para calcular la derivada parcial de x con respecto a y, considerando x como función implícita de y y z en esta ecuación, tenemos que la derivada parcial de x con respecto a y será menos la derivada parcial de f con respecto a y partido entre la derivada parcial de f con respecto a x. La derivada parcial de f con respecto a y en realidad es una función bastante sencilla. El primer término no tiene y, así que la derivada de 0, el segundo también, y solamente habría que hacer la derivada de este último sumando, que sería 2 por e elevado a xy por la derivada con respecto a y del exponente, que es x. Y en el denominador tenemos la derivada parcial de f con respecto a x. La derivada del primer sumando será 4x por z. La derivada del segundo sumando sería menos 3z. Y por último, la derivada del tercer sumando con respecto a x sería más 2 por e elevado a xy por la derivada del exponente con respecto a x, que sería y. Y esto cambiado de signo. La derivada parcial de x con respecto a y en el instante en el que x vale 1, y 0 y z2 será, por tanto, sustituir esta derivada en el punto 1, 0, 2, con lo cual nos quedará menos 2 por e elevado a 1 por 0 por 1. Y en el denominador tendremos 4 por 1 por 2 menos 3 por 2 más 2 por e elevado a 1 por 0
y todo por 0. E elevado a 0 va a ser 1, así que este término se simplifica. Aquí nos quedará, por tanto, en el numerador 2 partido 4 por 2 es 8, menos 3 por 2 que es 6, menos 6, y esto se anula, por tanto nos queda al final 2 entre 2, que es 1, con signo menos. Del mismo modo calculamos ahora la derivada parcial de x con respecto a z, ¿no? La derivada parcial de x con respecto a z se define como menos la derivada parcial de la función f con respecto a z entre la derivada parcial de f con respecto a x. La derivada parcial de la función f con respecto a z, el primer sumando será 2x cuadrado, el segundo sumando será menos 3x, y el tercer sumando no tiene z, así que la derivada vale 0. Y la derivada parcial de f con respecto a x ya la hemos calculado antes, era 4xz menos 3z más 2 por e elevado a xy por y. Y sustituyendo en el punto 1, 0, 2 tendremos que la derivada parcial de f de x con respecto a z en el punto 1, 0, 2 será menos 2 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 partido, como antes, de 8 menos 6, que era 2. Al final nos queda 2 por 1 al cuadrado es 1, menos 3 nos quedaría menos 1, partido de 2, menos por menos más, al final nos queda 1/2. Así pues ya tenemos las derivadas parciales de x con respecto a y, que vale menos 1, y la derivada parcial de x con respecto a z, que vale 1/2. La interpretación de estas dos derivadas, teniendo en cuenta que la derivada parcial es la tasa de variación instantánea de x con respecto a y en el punto en el que estamos, al valer menos 1, lo que nos está diciendo es que en el punto 1, 0, 2, cuando y empieza a cambiar manteniendo z constante, por cada unidad que aumenta y, x va a disminuir una unidad. Del mismo modo, la derivada parcial de x con respecto a z es la tasa de variación instantánea de x con respecto a z. En el punto 1, 0, 2 vale 1/2, lo que nos quiere decir es que cuando z empieza a variar manteniendo y constante, por cada unidad que aumenta z, x va a aumentar media unidad. Pasamos ahora a contestar a la segunda pregunta, donde nos piden la derivada direccional de x, de nuevo como función implícita de y z, en la dirección del vector 1, 1. Bien, considerando x como una función que depende de y de z, la derivada direccional de x en la dirección del vector u en el punto 0, 2, ¿no? Y igual a 0, z igual a 2, se define como el vector gradiente de x en el punto 0, 2 por el vector unitario u', ¿no? Es el vector unitario que tiene la misma dirección y sentido de u. Bien, el gradiente de la función x en el punto 0, 2 ya lo hemos calculado, es el vector de las derivadas parciales. La derivada parcial de x con respecto a y y la derivada parcial de x con respecto a z, que lo hemos calculado justo en el apartado anterior. La derivada parcial de x con respecto a y valía menos 1,
y la derivada parcial de x con respecto a z valía 1/2. Y finalmente nos faltaría calcular un vector unitario en la misma dirección y sentido de u, y podemos calcular un vector unitario u' dividiendo u entre su módulo, es decir, dividiendo el vector 1, 1 entre el módulo del vector 1, que será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, el vector 1, 1 dividido entre la raíz de 2, con lo cual obtenemos el vector 1 partido de raíz de 2, 1 partido de raíz de 2. Así que finalmente, para obtener la derivada direccional de x en la dirección del vector u en el punto 0, 2, tenemos el gradiente de x en el punto 0, 2, que vale menos 1, 1/2, por el vector unitario en la dirección y el sentido de u, que es 1 partido de raíz de 2, 1 partido de raíz de 2. Hacemos el producto escalar de estos dos vectores y nos quedará menos 1 partido de raíz de 2 más 1 partido de 2 raíz de 2, lo que nos da menos 1 partido de 2 raíz de 2. Y esta es la derivada direccional de la función x en la dirección del vector unitario 1, 1. La interpretación, al igual que antes, puesto que se trata de una derivada, pues medirá la tasa de variación instantánea de x con respecto a la variación que experimenta y z cuando nos movemos en la dirección del vector u, en la dirección 1, 1. Es decir, si estamos en la posición 0, 2 del plano, estamos en esta posición, y x y y empiezan a variar en la dirección del vector 1, 1. Si empezamos a movernos en la dirección del vector u, 1, 1, que sería precisamente esta dirección, lo que nos está diciendo la derivada direccional en la dirección del vector u es que cuando empezamos a movernos en esta dirección, por cada unidad que nos movamos en esta dirección, x va a disminuir 1 partido de 2 raíz de 2.